Hola, hola, qué gusto tenerlos por acá para continuar aprendiendo. Antes de iniciar, aprovecha, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado de los temas que tratamos. Hoy vamos a hablar de un tema de interés que te puede ayudar a realizar tus tareas escolares. Los tipos de palabras o categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son las divisiones que se establecen al clasificar las palabras en base a la función que realizan. Las palabras cumplen distintas funciones dentro de un escrito, aportando características únicas para su comprensión. Por esto, es importante conocerlas y así saber bien cuándo incluirlas o no en una oración. Estas palabras o categorías son adverbios, sustantivos, interjecciones, conjunciones, pronombres, verbos, proposiciones, artículo o determinantes y adjetivos. ¿Me acompañan a conocerlas? Vamos, vengan conmigo. Un sustantivo es una palabra que se utiliza para nombrar un objeto, un sujeto, un lugar y conceptos como ideas y cualidades. Estas palabras son variables, pues representan tanto el género, que puede estar en masculino o femenino, y también el número. Podemos hablar de una sola cosa o varias cosas. Al leer o escribir una oración, podemos identificar el sustantivo en ella haciendo las siguientes preguntas. ¿De quién o de qué estoy hablando? ¿De esto puedo hablar? Veamos este ejemplo y vamos a identificar el sustantivo. La oración que se nos presenta es: el niño es muy inteligente. Veo la oración y me hago la siguiente pregunta. ¿De quién estoy hablando? ¿Puedo hablar de esto? Pues en este caso, estoy hablando de el niño. Sí puedo hablar de él. Puedo decir qué es, cómo es, qué está haciendo. Entonces, el sustantivo es la palabra niño. Veamos otro ejemplo para que nos quede claro. La amistad es el valor más importante. Nos hacemos la pregunta: ¿de quién o qué estoy hablando? ¿Puedo hablar de esto? En este caso, no se habla de una persona, de animal u objeto, sino de un valor o un concepto, como es la amistad. Entonces, como de la amistad puedo hablar, ese es el sustantivo en este ejemplo. El verbo es una clase de palabra que indica una acción, un estado o un proceso. El verbo indica el género, el número, el tiempo y el modo en que se realiza la acción en la oración. Estas deben ir en concordancia con el sustantivo. La forma que usamos para nombrar a un verbo es el infinitivo. Sus terminaciones son ar, ir. Ejemplos: amar, leer, vivir. ¿Cómo identificar el verbo? Al igual que en el sustantivo, la forma de identificar el verbo en la oración es haciéndonos la pregunta: ¿qué hace el sustantivo? Veamos este ejemplo. El arquero atrapó la pelota. Hagamos la pregunta para identificar el sustantivo primero. ¿De quién hablo? Del arquero. Bien, puedo hablar de eso. Ahora que ya conozco el sustantivo, hago la pregunta: ¿qué hace el arquero? Ah, ya vemos, él atrapó la pelota. Ya sé entonces cuál es la acción, atrapar. Es decir, el verbo es atrapó. Tanto el verbo como el sustantivo se presentan en singular y masculino. No sería correcto decir el arquero atraparon la pelota, porque estaríamos hablando de varias personas y es un solo arquero. El verbo y el sustantivo deben ir en relación. Los adjetivos son palabras variables que califican y describen el sustantivo, reflejando sus características, acompañándolo y concordando en género y número con el sustantivo. ¿Cómo identifico el adjetivo? Preguntando: ¿qué característica muestra el sustantivo? ¿Qué me dicen del sustantivo? Veamos este ejemplo. Los estudiantes son muy creativos.
Vamos a preguntar, ¿de quién hablo? ¿Cómo es? ¿O qué me dicen de quién estoy hablando? Ya identifiqué que estoy hablando de los estudiantes y lo que me dicen de ellos es que son muy creativos. Ese es el adjetivo en este caso, la palabra creativos. Artículos. Son palabras que acompañan al sustantivo en una oración. Ambos deben ir en concordancia en cuanto a género, femenino y masculino, y número singular y plural. Los artículos son el, la, los, las, un, una, unos, una. Veamos este ejemplo. Un joven dejó en la puerta de mi casa el periódico de hoy. En este caso encontramos varios artículos. El artículo un, acompañando al sustantivo joven, el artículo la, acompañando al sustantivo puerta, y el artículo el, acompañando al sustantivo periódico. Determinante. Son palabras que, al igual que los artículos, acompañan al sustantivo, precisando mucho mejor su significado. Ellos son este, esta, aquel, tú, mi, nuestro, algún, ningún, entre otros. En esta oración tenemos un ejemplo. Esta es la pelota de mi amigo. El determinante es la palabra esta, pues nos indica que es específico el objeto del que se habla, en este caso, la pelota. Los pronombres son palabras que se utilizan como sustituto del sustantivo. Estos cumplen la misma función, indicándonos de quién se habla en la oración. Ellos son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Ejemplo de pronombres. En esta oración, Carlos quiere comprar un auto, pero él aún no está seguro del modelo. ¿De quién hablamos? De Carlos. Y sabemos que lo que quiere es comprarse un auto. Y para no repetir el nombre, este se sustituye por el pronombre correspondiente, en este caso él. Y la oración mantiene el mismo sentido. Las preposiciones son palabras invariables, pues no presentan género ni número y aportan información importante a la oración para comprenderla mejor. En cuanto a modo, tiempo, causa, las preposiciones son ante, bajo, a, desde, en, sin, cabe, con, contra, de, hacia, entre, hasta, para, durante, mediante, para, según, por. Ejemplo en una oración. La clase será en el auditorio desde las 7 hasta las 9:30. En este caso, las preposiciones son en, indicando lugar, desde y hasta, indicando tiempo. Los adverbios son palabras invariables que aportan información muy importante sobre las circunstancias que rodean el sustantivo. Hay adverbios de tiempo, afirmación, negación, interrogativos, exclamativos, relativos, de modo, de lugar, de cantidad, de duda. Los adverbios son de modo, así, bien, mal, de lugar, allí, aquí, cerca, de tiempo, hoy, luego, mañana, de negociación, no, jamás, nunca, de duda, quizás, probablemente, de cantidad, poco, demasiado, nada, afirmación, exacto, cierto, claro, afirmativo, interrogativo, cuándo, cómo. Ejemplo de adverbio. En esta oración, María respondió muy bien su examen. Tenemos dos adverbios. Muy, que indica cantidad, y bien, que nos indica modo. Conjunción. Son palabras invariables cuya función es servir de nexo entre partes de una oración, incluso entre oraciones. Acá podemos ver los tipos de conjunciones o conectivos. Algunos de ellos son o, u, pero, aunque, sino, y, ni, que, como, luego de, mientras, entre otros que hablaremos en otro video. Ejemplo de conjunciones o conectivos.
El examen fue fácil como el anterior. Conectivo que enlaza la palabra como, indicando una comparación. Interjecciones. Son palabras invariables con las que se forman frases exclamativas, manifestando emociones, sentimientos o impresiones sorpresivas, como ¡oh! ¡Ay! ¡Epa! ¡Uy! Ejemplo de interjección. ¡Epa! ¡Casi te caes! ¡Uy! ¡Qué susto nos dimos! Siempre debemos escribirlas dentro de signos de exclamación. Los tipos de palabras o categorías gramaticales son herramientas que al usarlas de forma adecuada le darán al escritor un gran enriquecimiento al hacerlo y al lector le darán mayor comprensión y los mensajes llegarán de ese modo de forma acertada. Gracias por quedarte hasta el final del video. Me encantan tus ganas de aprender. Si te gustó el video, dale like, compártelo con otros para que también lo puedan apreciar. Suscríbete y así siempre estaremos en contacto para seguir aprendiendo con Josie.